Buenos días con todos y todas. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo vengo de Huaraz. Mi nombre es Carlos Brescia. Yo nací en Lima, pero ya hace 25 años vivo en Huaraz y desde hace 15 o más años investigo el cactus y también Chavín de Huanca, un templo ancestral que está en la Sierra de Ancash, aquí en el sur. Y esta presentación que he venido a compartir es una presentación que he presentado en otros lugares antes. Tiene varios años, ¿no? Creo que la primera vez que la presenté fue en 2016, en un congreso de arqueología en Argentina, y no, antes en Colombia, en Manizales. Y esta presentación se ha ido transformando, ¿no? Porque uno sigue aprendiendo, uno sigue abriendo caminos, historias, y este camino de aprendizaje no acaba nunca. Entonces es una presentación actualizada sobre cómo nos hemos estado relacionando los seres humanos con esa especie o especie de causa. Y antes de empezar, bueno, quería a través de esta mamacoga, este quinto, agradecer este espacio, agradecer a la presencia de cada uno de ustedes, especialmente a esos guardianes de sabidurías, de prácticas, que son los curanderos y curanderas del norte del Guano, de la Sierra y Costa Norte del Perú. Gracias por ese camino, esa guardianía de saberes que, conforme voy desarrollando esta presentación, se va a ir esclareciendo esa importancia, esa guardianía. Así que muchas gracias. Bueno, esto que voy a compartir hay muchas fuentes, ¿no? Hay libros que he realizado de personas que están aquí, en que han investigado este cactus desde hace décadas, ¿sí? Acá no están en millones. Hace una semana me encontré con 9 millones en Lima, y fue un gusto ver a él y a Renata, y millones también que hacían parte de esta búsqueda, pero también es una búsqueda que es también vivencial. O sea, he caminado las montañas, he caminado con personas que saben muchísimo, he participado espirituales, he escuchado, he conversado, he visto documentales como el de El Turno, de Douglas Yaro, y todo ese aprendizaje y experiencias han contribuido a esta presentación. Entonces, no solamente fuentes bibliográficas estudiosas, sino también de un propio caminar en las montañas, especialmente desde ese templo que es Chavín de Huanca. Chavín de Huanca, voy a contar más sobre él para quienes no conocen, pero es un templo que para mí sigue vivo, sigue enseñando y sigue curando a quienes llegan con esa fe y con esa intención clarita, ¿no? Intención clarita de ordenar su vida. Bueno, ya dice, comete un error. Hacia allá. Gracias, Fernando. Agradeciendo a cada maestro presente, conozco a don Orlando Vera, a don Agustín Guzmán, a toda el colectivo Machuma por la invitación a presentar esto. Es un trabajo de caminar mucho en diferentes territorios, hablando con curanderos y curanderas. Es un trabajo muy importante que está haciendo el colectivo Machuma. Thanks. He programado esta presentación para que dure, tengo una hora, he programado para tener
algo de 45 minutos, un poco menos, para después conversar también, hacer preguntas. Estamos aquí para conversar y compartir y aprender un poco más de todos. Yo creo mi computador, tiempo. Bueno, el cactus voy a abordarlo en diferentes perspectivas. Voy a hablar sobre los nombres que se usan, los nombres comunes, también la taxonomía, también la botánica. De ahí nos vamos a la farmacología, a la arqueología, a la antropología, a la historia y a la arqueología, hasta llegar al presente. Y a lo largo de todas esas miradas, ver qué podemos aprender, esas relaciones que hemos tenido como humanos con esta familia de cactus. Hay personas, bueno, uno de los nombres más conocidos es Huachuma o San Pedro, pero hay muchos más nombres. En Huaraz, alrededor de Huaraz, hay personas que llaman mitógeno, o también le llaman huanque o hueco. Bueno, tiene que ver con la palabra buena de flor, por esa flor tan grande que tiene, ¿no? Han visto acá afuera que están floreciendo los cactus. Es un cactus muy hermoso. Y así hay más de 10 nombres que son para esta planta maestra, esta planta sagrada, esta planta visionaria. Y cada nombre es importante, porque cada nombre nos revela un poco de esa planta. Por eso es que es importante comprender un poco también las lenguas originales, especialmente el quechua. En el quechua, el significado de una palabra que se usa te revela mucho. Por ejemplo, hay una planta que seguramente algunos conocen que se llama el campuri. El campuri, ¿han escuchado? Bueno, el campuri tiene dos palabras quechua que es jircampure. Jirca en Ancash es como agua, es una montaña sagrada. Y pure viene de caminar. Entonces, el significado de esta planta es jircampure, que camina con las chicas, camina con las montañas sagradas. Es una planta maestra andina. Así como hay plantas maestras en la Amazonía, que hay plantas maestras andinas. Bueno, aquí hay algunos de los nombres comunes. Esta es un poco la estructura de esta presentación que les mencioné. Esta imagen que ven, esta imagen tiene algo de 2500 años. Esta es una esfera de piedra que está hecha de guantar y es un ser con colmillos de jaguar, cabellos de serpiente, que están sosteniendo un cactus. Esta estela la descubrió Guillermo Lumbreras en el 72 en la Plaza Central de Chavino. Y a través de ese descubrimiento de esta estela se hizo esa conexión entre lo ancestral y lo contemporáneo, que es la tradición de la mesa norteña. O sea, hace más de 30.000 años que se usa esta planta que se sigue utilizando hoy en día. Un gran descubrimiento, es una de las piezas más hermosas de la plaza circular. Acá hay algunos nombres comunes. Hay varias imágenes que estoy compartiendo que ilustran también esa historia, ¿no? Esta es una estampilla de la parte de Perú, del 89, se muestra este gran, hermoso cactus que creo que todos tenemos mucho respeto y cariño. Entonces tenemos algunos de los nombres: Gigantón, Lápito, Huachuma, Chuma, San Pedro, Antorcha Peruana, Aguajoya, Galardón, Simorra, Huanque, Suna, Mitopio, Hueto también, y muchos más. Y cada nombre es interesante. Por ejemplo, Huanque, el último, tiene que ver con la huanca. Una huanca es un monolito de piedra vertical. También en los Andes de Ancash dice una huanca a este abuelo o abuela.
Los nombres científicos han habido muchos cambios en los últimos años, ¿no? Ahora hay botánicos que dicen que estas tres especies, Pacanol, Peruviano, Starchetti, Laeliformis, cuatro, ahora son todas subespecies de macrobonos. Pero bueno, vamos a mantener esta taxonomía. En esta imagen pueden ver el Starchetti, que es el más grande de todos, ¿no? Eso está en la sierra norte de Argentina, en el noroeste argentino. La primera de allá es el peruviano, que es las espinas más grandes, y en el medio es el pacanol. Hay mucha discusión en cuanto a taxonomía, pero todos estos cactus comparten ese uso tradicional, ese uso mágico religioso. Su hábitat es en los valles hiperandinos de 2.000 a 3.000 metros. En Ancash hay varias quebradas donde este cactus crece de manera silvestre. O sea, no tienes que hacer nada, ¿no? El cactus crece, se multiplica, y hay unos bosques muy grandes de este cactus. Si lo llevas a la costa, tienes que cuidar del cactus. Igual en la selva. Pero en los valles de 2.000 a 3.000 metros de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, crece, es su hábitat natural. Un clima seco, pero con lluvias estacionales. Es decir, que la temporada de lluvias en los Andes, esas 6 meses de lluvia, pues no tienen ningún problema el cactus con esas lluvias. Es feliz el cactus con esas lluvias. A diferencia del cactus de Argentina, que sí es de desierto y no se le puede echar tanta agua a ese cactus. Ahí hay una diferencia entre las especies. La descripción botánica, en resumen, puede llegar hasta los 6 metros de altura. De ahí se cae por la gravedad, a menos que esté apoyado al costado de un muro. Tiene 10 centímetros de diámetro, en promedio, 5 o 8 costillas, pero a veces se encuentran más. Las espinas pueden ser de 1 a 2 centímetros y la flor puede tener hasta 25 centímetros de largo y se abre en 20 centímetros de diámetro, ¿no? Como pueden ver afuera, se están abriendo esas flores. Ostolaza es un investigador de los cactus en Perú muy riguroso, ha publicado 2 libros sobre los cactus del Perú. Y acá está la flor. Estas flores son del cactus que aún está en el templo de Chaviñahuala. Y cada año florece al inicio de la temporada de lluvias, de octubre a diciembre. Bueno, la farmacología. Aquí hay que hacer un detalle, ¿no? A veces, desde la ciencia, se entiende el cactus en términos de mescalina, concentración de mescalina. Pero en la realidad, como lo saben los maestros y maestras, si tienes un vaso por el cactus, en el brebaje, que tiene, digamos, 20 microgramos de mescalina, y tienes uno con 5 microgramos de mescalina, tal vez el que tenga más mescalina no es el más fuerte. Porque un buen maestro, con ese cactus de 5 microgramos, lo puede levantar bien. O sea, depende mucho de cada maestro. Y esto es igual con todas las plantas maestras. Con la ayahuasca, si uno está en la ceremonia, ve un canto, un hijano, levanta la medicina o te hace purgar. Entonces, tiene que ver mucho también el maestro o la maestra en el uso, ¿no? Pero bueno, investigando los farmacólogos, Heffter descubrió la molécula de la mescalina. Ernst Pfaff, unos años después, hizo la síntesis. Se puede hacer mescalina sintética, pero es un proceso muy caro, ¿no? Por eso es que nadie usa mescalina como se usa con otras sustancias, como el LSD o la psilocibina, también se puede hacer sintéticamente. Y los alcaloides, el principal es la mescalina. Este es su nombre completo, 3,4,5-trimetoxi beta-feniletilamina, que tiene el 87% de los alcaloides, es esta molécula, y el cactus no es.
El peyote es diferente ese porcentaje. Hay menos porcentaje de mescalina, pero hay más porcentaje de otros alcaloides, como la tiramina, la rofina, la ovirina, que son todas feniletilamina. Y la feniletilamina, que es la mescalina, la pueden ver ahí en su estructura molecular. Pero también pueden ver que esa estructura de la mescalina es similar a la estructura de la dopamina. Entonces, ¿qué es la dopamina? Es un neurotransmisor. ¿Qué pasa cuando entra la mescalina a tu cuerpo? Actúa como un neurotransmisor y cambia un montón de cosas a nivel físico, cognitivo. Y esa feniletilamina, como la dopamina, tiene relación con la atención, el aprendizaje, el humor. El DMT que se llama ayahuasca, en la noción, no es una feniletilamina, es una triptamina, es diferente. Y eso se relaciona con el neurotransmisor que es la serotonina. ¿Sí? Entonces, cactus, dopamina, ayahuasca, serotonina. ¿Sí? Eso desde un punto de vista farmacológico. No se han registrado accidentes fatales por un exceso de mescalina. Simplemente si tomas mucho, tu cuerpo va a demorar en sacarlo, pero no hay problemas, ¿no? No hay toxicidad. Tu cuerpo lo va a eliminar. Pero sí, si una persona con problemas, estas plantas están contraindicadas con personas que tienen problemas de tipo psicosis, ¿no? Se pueden pronunciar esas enfermedades mentales con estas hojas. Y bueno, hay dos fases, ¿no? La latencia, que es el inicio, y después las alteraciones mentales. Estas son las definiciones de la farmacología. Esta es una botella Chablis que tiene estos cortes que algunos significan flores, ¿no? Pero también pueden ser cortes de cactus. Chablis Noir es una cultura que tenía en su centro ritual, que bueno, al cactus, tenía cactus en lugar central de sus rituales. La cosecha es ritual, ¿sí? Cuando uno va a cosechar el cactus, se hace una ofrenda, se pide permiso, tiene que tener cuidado en todo el proceso y también el horario, ¿no? O sea, en las tradiciones de Huancabamba y Ayabaca, el cactus se cosecha antes de la salida del sol o antes de que el sol le pegue, de hecho, porque cambia un poco la estructura del agua que tiene adentro. Y también, a veces, en determinados momentos del año, como los solsticios, es bueno cosechar, o en unas, dependiendo de qué tradición, eso varía mucho, ¿no? Pero en función a qué se está buscando, se cosecha en luna llena o en luna nueva. En luna llena, el agua sube en las plantas, y en luna negra, en luna nueva, el agua baja a la raíz. Ese es un hermano mío, el señor Rosario de Carhuaz. También uno encuentra sus cactus, ¿no? Estos caracoles en la cultura moche son retratados en las iconografías en las cerámicas. Son unos escutalus, que es el nombre de la especie. Bueno, queríamos, un amigo químico de Chile tomar unas muestras y compararlas con los escutalus que encontró Luxana y allá en Canadá. Se han encontrado muchos esos cactus. Y determinar si es que en esa concha se almacena la mescalina, ¿no? Pero es una investigación por hacer todavía. En la preparación, hay muchas formas de prepararlo. Se cocina. En la tradición norteña se usa una olla cerámica y la olla tiene que ser solamente usada para cocinar el cactus. No puede ser usada para cocinar frijoles, ¿no? Cada cosa es igual. Bueno, el machete, todas las herramientas son para ese uso ritual. Y bueno, usos culturales, todos estos están ahí. El más conocido en Lima, donde yo crecí, es el de guardián. El cactus es guardián de la casa, es protector. Hay plantas
que son guardianas. En la Amazonía tenemos las plantas soldadas, por ejemplo, las palmeras, los cactus, suculentas, las espadas de Santa Bárbara, las espadas de San Jorge, todas son plantas de defensa. Y el cactus también es una planta de defensa, protege la casa. En Vicos, un señor de la comunidad me decía, sí, cuando algo está medio raro afuera, el cactus me silba en mis sueños. Yo me despierto, voy a ver y ahuyento, ¿no? Y bueno, eso puede ser un zorro que se quiere comprar las gallinas o alguien que quiere hacer algo que no es suyo. Sí, pues bueno, los usos medicinales, tiene propiedades medicinales, rituales, otros rituales, una ceremonia de mesa norteña es un ritual. Pero acá estoy incluyendo rituales como el que pasó en Huaca Paraíso, en Lima, ¿no? El cactus estaba ofrendado. O sea, había un cactus que ofrendaron en el fondo de la Huaca. Entonces es un ritual, la ofrenda. La higiene también se usa para lavar el pelo. Los usos chamánicos, que son los característicos de la mesa norteña, a través del ritual, del levantamiento de la mesa, los rezos, los cantos, se entra a un estado de conciencia en donde uno ya entra en comunicación con los seres humanos. Adivinatorios, ornamentales, es una planta hermosa. Por cierto, Antonio Raimondi, antes de venir a Perú a hacer sus estudios en el siglo XIX, él cuenta en su libro que él estaba en el Jardín Botánico de Milán y de pronto estaba sentado leyendo y vio como un cactus que estaba ahí en el Jardín Botánico era cortado. Y él sintió como una pena muy grande. ¿Por qué cortaban ese cactus? Entonces averiguó sobre el cactus y se dio cuenta que era un cactus peruano y eso hizo investigar más sobre el cactus y él establece esa relación entre ese cactus y su viaje a Perú, en uno de sus libros. Y eso es un cactus usado ornamentalmente. Usos recreativos, existen usos recreativos y a veces esas funciones, esos usos también se cruzan uno con el otro, ¿no? Una ceremonia de mesa norteña tiene momentos adivinatorios, también tiene momentos de danza, de música, de canto. También constructivos. Leí una investigación donde en la cultura noche se mezclaba un tinte con el mucílago del cactus para pintar los muros de centros rurales. Ambientales, por ejemplo, después del terremoto de Huaraz, se cayeron muchas piedras en las lagunas, se contaminaron las aguas, esas aguas estaban turbias, y el agua se almacenaba en tanques, se ponían cactus y otras pencas con almalé peladas para poder limpiar el agua que venía de la montaña, para poder beberla. Eso pasó en Huaraz en 70. Y aparte, bueno, se captura carbono. La piel del cactus pasa de composiciones mucho más alta, bueno, más lenta que la de cortezas del moño, por ejemplo. Por ejemplo, el guitarreo, de hace 8.000 años, todavía se mantiene la piel del cactus por esa capacidad de almacenar el carbono en esa piel. Y artesanales se usan los cactus para hacer instrumentos musicales y otros objetos. La psiconáutica, ¿qué es la psiconáutica? ¿No? Los estudiosos de las plantas visionarias llaman a la psiconáutica la manera de escribir un viaje con una planta maestra. Eso lo hacía Albert Hoffman, Jonathan Ott, cómo reacciona esta planta con tu propio cuerpo. Y Alan Watts fue un estudioso que resumió este viaje en estas 4 experiencias, ¿no? Con el cactus y algunas plantas visionarias, la concentración se trae a la aquí y a la ahora. A diferencia de la ayahuasca, que a veces te vas muy atrás en el pasado,
o muy arriba. Por lo general, con el cactus, estás aquí. Estás con la nube, con el fuego, con el curandero, contigo, con tu cuerpo. Es muy, como dicen, caipachero, ¿no? De caipacha, aquí y ahora. La conciencia, la polaridad y la dualidad. Esto de todo tiene dos lados. Una arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, atrás. Ve esas relaciones entre los opuestos. También la conciencia de la relatividad y la unidad. De que todo es parte de un todo. Somos biología, química, física, energía. Todos estamos hechos de protones, neutrones, todo es energía. Entonces, esa unidad, esa conciencia de unidad tiene que ver con ese valor que en el mundo quechua significa año. Nosotros somos una unidad. En quechua hay dos palabras para decir nosotros. En castellano somos nosotros, en portugués nos, en italiano noi, en inglés as, solamente una palabra. Pero en quechua hay dos. No hakuna, no hans. No hakuna es nosotros, pero no los de fuera. O nosotros los de la Mayeque y no los de Ancash. Pero cuando uno dice no hansi, está toda la humanidad incluida. O sea, nadie queda fuera. Y si dices no hansi que pansi, es toda la realidad. Desde el tío zorro, al apu, al sol, todo, nada queda fuera. Es un principio que se manifiesta en muchas tradiciones del mundo, especialmente las originarias de las Américas. Todos somos una gran familia. La percepción de la energía eterna, ¿no? Que hay una conciencia universal, central, de luz, gran espíritu, gran misterio, Dios, Huacantanga, es como el Padre Celestial, pero también tiene su dualidad, que a veces se transforma en la Madre Tierra, ¿no? Arriba y abajo, el espíritu y la materia. Y bueno, hay mucho que hablar. Vamos a hablar un poco de esto aquí, pero a través de la iconografía chavín. Esta iconografía está están en dos columnas del templo Chavín Huanca, en el templo nuevo. Una es bueno, hay unas figuras, ¿no? Son seres alados, piernas, brazos, pico de rapaz, ojos, colmillo de jaguar. Y cada uno está sosteniendo algo, ¿no? Pero hay diferencias. ¿Alguien puede ver alguna diferencia? Sí, alguien. Sí, hay una correspondencia entre masculino y femenino. Bien pronunciado desde el punto de vista anatómico. Perfecto, sí. Pueden ver aquí. Esta aquí es el femenino, la vagina dentada, y ese es el masculino, el pene enrollado. Pero también pueden ver acá este ojo rectangular, este ojo circular. Este ojo es como el de un halcón. Este es un halcón diferente al águila. También en el centro de la femenina ven una boca que se abre. Y acá hay un rayo que baja, ¿no? El masculino el rayo. Y también esta lanza, esta cosa que están sosteniendo, hay diferencia, ¿no? Acá hay un pez, un gancho, y acá es una punta además. Entonces, eso está en una parte muy importante del templo chavín, en la portada de las Falcónidas. Entonces, pueden ver aquí el ojo del águila es así, es más tiene esa línea, ¿no? En cambio, el ojo del halcón es más circular, tiene esa lágrima, como el ojo de lo que estamos viendo acá. Entonces, podríamos asociar halcón masculino a águila femenino. Dos serpientes entrelazadas. Esto es un símbolo universal también. Serpientes entrelazadas, duales. Y pero aquí es muy diferente al que está en Tiahuanaco, ¿no? En la Puerta del Sol. La Puerta del Sol no tiene colmillos, no tiene serpientes. Es mucho más vinculado al humano y al lado que a esto que está en Chavín. Acá se hay mucha presencia de
de la serpiente tiene que ver con el agua, ¿no? Sí, Comentamos la cosa de la correspondencia entre el cerebro y produce un efecto dinámico. Y sucede en el espacio, porque es el personaje o muy importante según uno ve desde el punto de vista de Salomón, se puede ver tres otros seres diferentes. Esa correspondencia no es solo correspondencia, es acontece de lo que Dios. Y es como tan visible acá. sí, sí, sí. Bueno, esto es una pieza que es en dos dimensiones, ¿no? Pero esta anterior son columnas, ¿sí? Y uno para observarlas tiene que agacharse y ver ahí. Y si han estado 80 vueltas en la ceremonia, ese es un centro con un vórtice energético muy potente. Si uno se sienta ahí en ceremonia, o sea, se levanta bonito, ¿no? La estela, se puede dar mucho. Acá, ese ser ya está por dentro de las dos varas, pero aquí ya no tiene el sexo, ¿no? O sea, bien deja muy claro cuando ya está el equilibrio integrado, el ser integrado, ya no demuestra ni el pene ni la vagina dentada. Entonces, todo esto viene de ese uso del cactus también. Acá también la imagen principal, la escultura principal en China Walter, mano derecha arriba, mano izquierda hacia abajo. ¿Sí? También hay esa dualidad. Acá también tiene una chacana, vamos a hablar sobre la chacana más tarde, y tampoco puede ver si es masculino o femenino. Bueno, la psiconáutica, eso fue desde la arqueología, interpretación arqueológica y también desde la psiconáutica del filósofo Alan Watts. Pero ¿qué dice Eduardo Calderón Aloguín? Maestro, su hija está presente en este encuentro, Luna Calderón, y él describe de la siguiente forma esta experiencia. Una gran visión, una aclaración de todas las facultades del individuo. Produce un ligero adormecimiento en el cuerpo y después tranquilidad. Y luego viene un desprendimiento, un tipo de fuerza visual en el individuo, incluye todos los sentidos, ver, oír, oler, tocar. Todos los sentidos, incluso el sexto sentido, el sentido telepático que transmite a uno a través del tiempo y la materia. Desarrolla y poner la percepción en el sentido de que si quiere uno ver algo que está lejos, puede distinguir poderes o problemas o perturbaciones a gran distancia y verse con ellos. Esto lo recoge Douglas Shire. Y Alfredo Menacho, que es el antropólogo, él describe la experiencia como visiones internas, coloridas, multiformes, simbólicas, como los sueños. Las visiones externas, a veces se ve con los ojos abiertos. Y las visiones adivinatorias. No puede. Cuando la visión no solamente tiene que ver con la mirada, sino el entendimiento. Puedes echar coca y tener una visión que te está dando la coca. Y acá pueden ver una cabeza miniatura que también en Chavino Wanda, donde ven el ojo, salen los cactus. Eso es muy similar a esas iconografías de la cultura de Tiahuanaco. Pero en Tiahuanaco no salen cactus, salen semillas de vinca, una planta también maestra de los Andes y la Amazonía. Y yo interpreto eso como claro. Con el cactus yo veo con mayor profundidad, ¿no? Están ahí. Y Menacho nos da una explicación un poco compleja, pero interesante. Durante los estados de conciencia acrecentada, las redes de relaciones establecidas entre las ideas entre sí y con los hechos externos, es decir, de las realidades psíquica y física, se hacen conscientes de una manera cuantitativa y cualitativamente superior, incorporándose al corpus del concienciado una enorme gama de conceptos que se interconectan y adquieren sentido profundo y coherencia total. Los acontecimientos externos e internos se entienden entonces como unidades de relación interdependientes y por lo tanto intermodificables, a un nivel tal de concatenación y claridad que especifica plenamente la reconstrucción y religiosidad.
es un poco complejo, pero lo que está pasando, según Nacho, es claro. Empiezo a conectar cosas con otras cosas. Y eso me da una nueva perspectiva. Me abre a una multiperspectiva de lo que estoy viendo, sintiendo, entendiendo. Voy a pasar rápido la parte de arqueología, porque después de mí vienen arqueólogos que me dan muy claramente sobre esto. Pero voy a mostrar las imágenes desde hace muchos años. Esto es la cueva tiene 10.000 años, la cueva de Tarero, hasta el presente. Voy a mostrarles imágenes. Pero la cueva de Tarero es interesante porque se encontró evidencia de cactus de hace 8.600 años. Esta la evidencia más antigua, pero eso no significa que no se haya usado antes. Y es interesante, esta foto la tomé, me fui a la cueva de Tarero, 4 de la mañana, me fui al fondo de la cueva y puse mi cámara para registrar el amanecer, ¿no? Y justo el sol sale detrás del Boscarán, es Boscarán, y ilumina parte de la entrada de la cueva. Bueno, no parte, sino ilumina la entrada y más allá. Entonces, es una cueva donde estaba el cactus y otras plantas más. Por esta presencia del cactus y por esa ubicación, la Cordillera Negra y ese amanecer que fue con el Boscarán ahí, en la montaña mayor de Perú, definitivamente tenía su ritual. Para mí, yo. Y eso es lo que recolecta el arqueólogo Lynch, es esa areola con espinas de Chuma y lo identifica como peruvianos, ¿no? De 6.800 a 8.200 años antes de Cristo. Yo dije 8.000 porque resumé los 2.000 años del presente. Hay personas que dicen que esta evidencia, bueno, puede ser que esto lo usaban como para tejer, ¿no? Por ejemplo, Trauts, creo que es un investigador de cactus, no sabemos si está habitualmente, pero creo que si estás ahí y haces la ceremonia, ya sientes la energía y sientes que, claro, tiene un sentido ritual este uso, ¿no? Eso fue en Boca Paraíso, se encontró un cactus de hace 4.000 años, así, ¿no? Parece que es de hace un año, ¿no? Pero tiene 4.000 años ese cactus. Y estaba enterrado aquí, en esta huaca, en este sitio arqueológico. Entonces, en este caso, el cactus se usó como ofrenda. Por lo que podemos saber hasta ahora. Las algas, Rosa Fung también encontró evidencias de la piel del cactus en este templo. Es el templo más grande de Sudamérica frente al mar. Eso está en Ancash también. Y tiene toda esta ambientación. Esto se alinea con este eje de aquí. Tiene su plaza circular de guía. Bueno, aparte de. Acá han estado muchas culturas, por eso excavar aquí es súper difícil, porque tienen que excavar desde Inca hasta Lambayeque, Moche, y Guadalquivir, y cada 20 centímetros hay que tener con mucho cuidado. Con Mixteque, y estas cerámicas hermosas, ¿no? Todas son de por acá, de Lambayeque. Acá pueden ver a esta cerámica con felino, jaguar, el cactus, y así hay como 20 de estas que yo he visto, ¿no? Y acá tienen a otra que está sosteniendo un cactus aquí. Las personas que ven una quena, yo veo un cactus, uno veo que tiene un tocado de jaguar, pero ¿por qué? Más tarde lo voy a decir porque yo pienso que es un cactus, ¿no? Pueden ver las cerámicas con bisnique, acá pueden ver la serpiente, el cactus, el felino, el venado, otras de bisnique, chavín de huerta. Esta es la estela, la enseñé al inicio. Esta venían en pares, ¿no? Venían dos pares que iban hacia el lado derecho y dos pares que iban hacia el lado izquierdo. ¿Cuál es la de chavín? El pan circular es así. Está ubicada en el plan circular, como dije. Abajo hay unas estelas rectangulares de jaguares, de felinos. Y está ubicada aquí, ¿no? Esta es la portadora del cactus. Y acá pueden ver esas dos
Entonces no se nota muy bien, ¿no? Pero estas son personas que están sosteniendo un tututo, una caracola, una trompeta de caracola. Y estas de aquí no se ven muy bien, pero al parecer puede estar sosteniendo unas varas, unas sistólicas. Y acá abajo en esta línea, los felinos. Y acá está lo que les decía sobre qué creo que está sosteniendo este señor, ¿no? Si acá vemos el estero de Chavín, misma época, ¿no? El cactus al frente, cactus al frente, acá cactus al frente, y esto que está atrás de este manto se parece mucho al manto que tiene este señor aquí. Entonces ahí yo veo una correspondencia y veo, por eso digo que esto es el cactus, no es una materia. Y acá también ves este principio de la teoría complementaria, ¿no? Vino femenino de la misma época de Chavín, bueno, de la época del horizonte de Chavín, y ahora no se entiende a Chavín como una cultura, sino como un fenómeno. Un fenómeno donde hay muchas culturas juntas compartiendo características en su forma de ofrendar, de registrar, hacer iconografías, hacer templos, el fenómeno Chavín. Acá está la cabeza en clava que vimos. También de la misma época de Chavín, este textil de Cargua. Esto está cerca de Paracas, Nica. Y pueden ver aquí el cactus, ¿no? Acá pueden ver un ave, acá hay un felino. Y acá hay algunos que interpretan, Manolo Torres, un amigo, interpreta esto como unas vainas de Wicca. Y acá este personaje agarrándose las semillas de la Wicca para ir hacia el mundo de arriba. Acá también. Entonces, muy interesante. Hay muchos textiles de la época, pero este es el textil chamánico, ¿no? Cerámicas de copa, de agua. Miren esto, ¿no? Muy interesante. Las curanderas Moche. Bueno, esto ya voy a tomar un poco, porque van a ver más con Rémulo, Alfredo. Nazca, claramente gatos, ¿no? Acá están, ¿no? Sin Chavín, los otros tenían estas cosas que salían, los mandos. En Nazca ya son los cactus minerales que están saliendo de su hombro. Cuando tú los usas, no hay forma de entender. La imagen es ilusión, la gente no es como a los imágenes no solo para que no la vean, a veces para que no se vean. Sí, tiene que ver mucho con la. O sea, por ejemplo, en Chavín, o sea, hay imágenes que no eran para todos. Las Falconias o la Huanca, no es para todos como hoy en día. Hoy en día cada uno puede entrar a la galería y ver la Huanca, pero en el pasado esto era diferente. Y yo siento que en Chavín venían personas de diferentes lugares y eran, a través de rituales, eran iniciados en estas galerías subterráneas. El silencio, la oscuridad, la caverna iniciática, ¿no? Tiene relación con los misterios de Leus, ¿no? El ir a lo profundo, al oscuro y ahí abrir. Y todo esto está modificado. Porque vemos, por ejemplo, el obelisco Tello. El obelisco Tello, algunos lo interpretan como un ser, una deidad, pero otras personas lo interpretan como una narración de un mito, una narración mítica, donde hay toda una historia que se está narrando, que está inculcando sobre valores valores compartidos que tiene la comunidad. Como los tótems del noroeste de Estados Unidos, ¿no? Tótems que narran historias, mitos de héroes. El obelisco Tello puede ser así, ¿no? Pero también hay mucho debate sobre el obelisco Tello. Pero no se puede entender así más. Y sobre todo, en Gran Nazca, ese es algo
muy visionario, ¿no? Es muy diferente a Moche, que es casi figurativo. Acá hay toda una... O sea, yo veo aquí vibración, movimiento. Hay mucho movimiento. En la historia, voy a leer unas partes rápidamente. La historia es extensiones que hay sobre los libros de la situación de idolatrías, de las crónicas. Fray Martín de Murúa recoge que se usaba este cactus, esto lo recoge en 1613, ¿no? Y dice que se usaba, en el cactus estaba escondido Santiago, el rayo, danzaban y bailaban delante de esa planta, y el demonio se apareció en forma del rayo. Esa carga cultural que traen los españoles. Andrés Oliva, esto no creo que lo recalcó Mario Poliak, superstición diabólica y bendiciones trae el cactus. Bernabé Cobo, también en el siglo XVII, el demonio traía el engaño a los indios pagados del Perú, de la cual ellos hacían uso para sus engaños y sus supersticiones. Esto en la corona fue perseguido. En realidad, se persiguieron casi todas las ritualidades y a las personas que eran guardianes de estas sabidurías. En el siglo XVI, XVII, inclusive XIX. Hay una Laura Narco, de aquí en Trujillo, del sur. Ella transcribe en un libro sobre esos juicios que le hacen a los maestros, ¿no? En 1768. Y acá hablan de que cada los talleres había cosía lo vendía el declarante, con lo cual el declarante veía el pleno conocimiento y patentemente veía con los ojos al maleficio. Está diciendo que con el cactus ve. También continúa, con una sonaja de calabazo y cascabel, anexo a ella y juntamente silbando llamaba su viento que venía, el cual venía de un cerro nombrado Cuculí, en forma y figura de un arbolito. O sea, con la sonaja, luego de haber cortado el cactus, venía el cerro en forma de remolino para hacer la curación. Y decía que esta planta, decían gigantes, era para curar maleficios, como que ya tenía dicho arriba, que la hojita y cantarino era para cocinar la hecha hierba, que un botito que estaba en la camita era para dar la bebida, que la sonaja del fondillo de tu cabello era para llevar su bien. En etnografía, Douglas Sharon investigó toda la aprendizaje, historias de Eduardo Calderón Palomino, de cerca de Trujillo. Publicó un libro que se llama El chamán de los cuatro vientos, pero fue muy importante porque abrió toda una comprensión de Angelino Norteño con el chamanismo siberiano. Lo que hacen los maestros de la mente norteña son vuelos extáticos y usan el cactus para entrar en un estado de éxtasis y de visión. Acá está Douglas Sharon con su compadre, eran compadres, en su casa. Las delicias. Acá hay un cuadro también que ilustra la mesa norteña, tal como se lleva a cabo hoy en día, hasta ahora. Las mesas, como ya han visto en este encuentro, varias mesas. La estructura del lenguaje tiene que ver con diagnóstico, ayunos y dietas, uso de plantas medicinales y de poder. Por ejemplo, con una de las hijas del maestro Santos Vera, nos contaba a mí y a Walter que a su padre le traían a los globos encadenados, ¿no? Y Santos le daba una planta y luego 6 días ya recobraban una de estas conciencias. Y eso no era el caso solamente. Y eso es muy importante. No existe el guachumero o el ayahuasquero. O sea, el curandero trabaja con toda la farmacopea de plantas. Con huillas, plantas curativas, plantas respiratorias, plantas de muchos tipos, mágicos. Plantas para que hagan los seguros. Entonces cada maestro conoce esas plantas. La mesada, el tabaco también es muy importante. La mesada, levantar, tomar cigarro, rastreo, limpio, florecimiento, rituales de agua, ¿no? Las guaridas de bañas en las lagunas.
de poder. Y el emprendedorismo orteño es un proceso iniciático que tiene que ver con sueños, con aprendizaje a partir de un linaje, ganar espíritus aliados, tránsito estático, capacidad visionaria, entablar contacto con seres sutiles, extracción de enfermedades, cáncer de almas, conocimiento respecto al uso de plantas, artes, arcos, peregrinación y ofrendas. En el pasado, pues, personas como los maestros Eduardo, Orlando y Santos, para producir sus artes iban a las lagunas, iban a los cerros, ahí cosechaban, no las compraban en el mercado moderno. Realmente había toda una tradición que se mantiene, pero se mantiene muy poco. Y bueno, la brujería, siempre dicen que quiere ser curandero, al final por las tentaciones cae y la brujería, ¿no? Es más fácil ser brujo que ser médico, porque la negatividad es lo primero que se abre, resentimientos, semillas y odios. Es un proceso iniciático. En ese proceso iniciático, el camino del curandero va a ser probado muchas veces, y muchas veces cae en el camino, y termina operando para otras energías no tan de buena vibración. El brujo es una persona carcomida con la envidia que lugar de disfrutar de la existencia, tiene la mente y el cuerpo envenenados, siempre planeando cómo hacer daño a otros. ¿Cómo podría curar una persona que no se ha curado a sí mismo y no es testimonio vivo de la medicina? Y las infestaciones espirituales, ¿no? que son entidades extrañas que buscan separar a los seres humanos de sus cuerpos, mente, espíritu y alma, y consecuencias con la tierra y el mundo natural. Mantenerlos en constante temor y enfermedad es su principal intención. Una forma de ver la enfermedad es como un bloqueo. La vida fluye. Cuando algo se tranca, empieza la enfermedad. No fluye. Y ahí está el desequilibrio. Y ahí empiezan los problemas que los curanderos pueden ayudar a destrancar. También hay otros chamanismos. Ahora hacen rituales de todo tipo. Entonces se combinan plantas, o sea, se mezcla la iglesia latinoamericana con el cactus, o el temazcal con el cactus, o la ayahuasca con el cactus, se hacen ceremonias de día, y no es todo negativo, ¿no? Pero es muy hoy en día es muy confuso. Igual con la ayahuasca. La ayahuasca, esa tradición de tener un círculo con personas y dándoles ayahuasca así ordenadamente, eso no es tradición. Eso es neochamanismo. Lo que hacen en la ayahuasca, que respeto mucho su trabajo, es una forma de neochamanismo que funciona. Bueno, funciones, ahí estoy cerrando. La función es que a partir de toda esa revisión de prácticas y lecturas y experiencias, esas son las funciones que he podido destacar. El campus participa en el sistema de salud para tratar las enfermedades, es muy importante. La función medicinal 2 crea un espacio liminal para promover la agencia del cuerpo para regenerar las funciones con el cuerpo, la sociedad y el mundo. Es un espacio donde uno entra en comunidad a reintegrarse otra vez a la comunidad. Es esa forma de la persona que está separada, aislada, vuelve otra vez, está en el ritual colectivo, con la comunidad, con los vecinos, porque así a veces lo tengo. Tú, con tu familia, tu linaje, tú compartes eso. Función social es un espacio para la resolución de conflictos y tensiones. Al igual que, por ejemplo, el periodo de los huichápicas peregrinan al desierto de Wirikuta y todos toman el peyote, el tículo. Y en ese ritual se pelean, se dicen cosas, y se abrazan, lloran, ríen, bailan. Entonces se renuevan las relaciones. Cosas así pasaban y pasan con los chitivos, en el sur andino, y solamente en Chavinahuanca. Espacios para renovar las relaciones, para generar las relaciones. Un espacio para reforzar los sentimientos de colectividad y de comunidad, esa sensación de conexión, pues te brinda esa sensación de que estamos todos conectados. Todos los humanos vienen de la misma fuente. Toda la vida viene de la misma fuente. Todos son hermanos, todos familia. Función ambiental, captura CO2,
educativa es un medio para transmitir dimensiones culturales, simbólicas, sociales, sensaciones complejas, más allá de los procesos cognitivos y el pensamiento representacional. Y lo que está pasando en una ceremonia es muy complejo y a veces hablando no es suficiente, tiene que ver con el ritual, el poder del ritual para ir más allá de lo emocional y sanar esas cosas que han llegado emocionalmente. Porque muchas enfermedades llegan emocionalmente también. A veces uno tiene un trauma al nacer, no se acuerda, porque no tenía tanta conciencia. Entonces es un espacio para transmitir dimensiones culturales, participa en la conservación, transmisión y producción de la cultura. Porque esto que han heredado los maestros curanderos viene de milenios. Se ha ido transformando de esa forma, pero aún se conserva. Función chamánica, un medio para entrar en contacto y negociación con los seres sutiles de los mundos naturales y energéticos. Como planta maestra, una forma para aprender las propiedades y características de plantas. O sea, la planta te enseña de otras plantas. Condiciones de salud, terapias, entre otros saberes. La planta te enseña también cómo curar a un paciente. Si es que no tienes claro cómo curarlo. La pregunta, ¿el cactus está involucrado en la génesis de la conmoción andina o de las conmociones andinas? Seres humanos, las conmociones andinas, porque son muchas, ahí se concentra los seres humanos, ¿no? La montaña es un punto pelado, la reciprocidad, hay que dar fruto a los ancestros, las huacas, la dualidad dinámica por el equilibrio, el ayus, el equilibrio de la comunidad, el aura grande, ¿no? Que incluye a las plantas, las montañas, las estrellas, los tres mundos. Tiene que ver con la chacana, hay una chacana pequeña, que está en las 4 direcciones, pero este círculo que tiene las chacanas es un eje vertical, ¿no? Porque la chacana tiene que ver también en 3 dimensiones: el mundo de arriba, el mundo presente y el mundo de abajo. Que también tiene un simbolismo muy interesante. Y bueno, esta es otra planta, esta es una parafernalia de otra planta que es la huica, que usa para aspirar esta planta, y también se encontraron tabletas ahí en el complejo del grupo. Y pueden ver aquí, hombre, mujer, y hay ese cariño, ¿no? Ese cariño que hay hasta ahora, ¿no? Conclusiones: el cactus sagrado formó parte importante del proceso de desarrollo de las civilizaciones andinas, ha cumplido funciones culturales dinámicas y complejas. Es necesario profundizar las investigaciones relacionadas al cactus con la antropología de la religión, cuerpo, conciencia, la etnobotánica y la ecología. Como planta maestra puede fortalecer la concentración en el momento presente, en aquí y ahora, facilitar la introspección y la meditación, el autoconocimiento, promover la conciencia mental, integrar y implementar la conciencia individual. Como planta puede aumentar la conciencia colectiva, el sentimiento de colectividad, la experiencia mística, interacción en el cosmos, aumentar la creatividad intelectual y artística. Y dos poemas, y para finalizar, de Yolanda Westphalen, peruana: honor a mi cactus, cima del silencio, cúspide y testamento de una armonía eterna. Y de Martín Horta: los cactus, obeliscos de agua, caballeros del rocío, definen con espinas su única flor. Este cactus está fuera de Chavín, estaba fuera de Chavín. Hoy día solamente queda la parte inferior, porque se ha depredado. Han cortado toda la parte de arriba. Es algo que está pasando hoy en día mucho, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el colectivo Huachuma, ¿no? Cuidar las plantas como esta que están siendo depredadas por ese uso irrespetuoso, confundido de estas tradiciones que tienen una tradición. Hay que aprender mucho antes de poder compartir. Hay que caminar, muy importante. Entonces, bueno, ya se me fue el tiempo. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Voy a estar afuera si me quieren preguntar algo. Traje unas revistas que publiqué en 2013 de Huachuma y Huayca, en inglés y castellano.